Bien, es un gusto poder otra vez estar con ustedes a través de este video y es nuestro deseo verdaderamente que usted pueda bendecir a muchos a través de esto, si quiere compartirlo, si quiere llevarlo, si quiere compartirlo, sobre todo a que otros lo vean. Así es que bueno, vamos a empezar y el tema de hoy se llama No te conformes con lo que recibes, no te conformes con lo que recibes. Esto me llevó a pensar alguna ocasión cuando quizá te ha pasado, algún sobrino, uno de tus hijos, de repente vas dando un recorrido, quizá a algún centro comercial, algún lugar, y un niño siempre tiene el deseo, ¿verdad? Ve una paleta y dice, ¿me compras una paleta? Y tú ya le compraste un helado atrás. Y va más adelante y ve un juguete, ve una muñeca, ¿me compras una muñeca? Y quizá algún papá ha hecho este comentario, no, ya confórmate con lo que te compré, ¿verdad? Pero hoy quiero hablarte y desafiar tu corazón para decirte no te conformes con lo que recibes. Quizá este tema yo quiero iniciarlo de esta forma. No te conformes como aquel chico, ¿verdad? Que se hizo de una novia, no se conformó, dijo yo quiero casarme con ella. No te conformes con aquel partido que ganaste, sino ve por el campeonato. Esa es parte de lo que yo quiero desafiarte este día. Y para esto vamos a entrar en la palabra, Lucas capítulo 17, versículo 11, y voy a llevarte un poquito acerca de 10 hombres que quizá algunos, ¿verdad?, se desviaron o tuvieron su vista, su objetivo en otras cosas, pero por ahí uno no se conformó con lo que recibió. Escucha así, Lucas 17:11 dice, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ponga atención ahí, se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando les vio, les dijo, id mostrarse a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados, es decir, fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano, este era extranjero. Bien, vamos a ver un poquito. ¿Qué es? Dice que había 10 hombres con lepra. ¿Qué es la lepra? La lepra, fíjense bien, se lo voy a leer para no omitir algún detalle. La lepra era la enfermedad más espantosa de la antigua Palestina. Esa horrible condición consumía lentamente la carne de sus víctimas indefensas. Eventualmente los dedos de los pies y las extremidades morían, se pudrían y se despegaban de sus partes. El leproso desafortunado era exiliado de su comunidad a fin de prevenir que otros se acercaran a ellos. Los leprosos tenían que dar aclamaciones por donde quiera que iban diciendo inmundo, inmundo. Es decir, si por alguna razón ellos se encontraban más o menos cerca de la gente, tenían que gritar inmundo, inmundo para que la gente reaccionara y se moviera, se alejara de ellos. La víctima de esa enfermedad horrible solo podía esperar una muerte lenta, dolorosa y difícil, prematura en muchas de esas ocasiones. Ahora bien, yo quiero enfocar esto. La lepra se compara al pecado. Es el mismo efecto que produce el pecado. ¿Qué hizo la lepra? Bueno, pues obviamente te separa, te aleja, ¿verdad? Te divide. Muchas veces el pecado, ¿verdad?, nos aleja de la presencia de Dios, nos divide, nos hace a un lado, ¿verdad? El efecto consumidor y espantoso del pecado en la vida de una persona es, fíjate, la lepra te excluye, el pecado te aparta. Es cuando nosotros nos sentimos lejos de la presencia de Dios. Ahora bien, déjame explicarte un poquito. Fíjate, hablando espiritualmente, la lepra está hablando de una insensibilidad, ¿verdad?, que muchos a nuestro alrededor vemos hoy en día en nuestra sociedad con tanta insensibilidad. Vemos tanta violencia, vemos tanto asesinato, vemos tanta maldad, que entonces uno dice, bueno, parte de la lepra espiritual pues es la insensibilidad. Déjame leerte 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Esto no es para que te asustes, esto es para que tú entiendas lo que está sucediendo hoy en día. Esta es la introducción. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos en nuestra sociedad. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, que solamente están pensando en ellos, ávaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Tremendo. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1, le estaba diciendo Pablo a Timoteo, mira, en los últimos tiempos habrá todo este tipo de gente que realmente se ha desviado tanto y ha tenido una insensibilidad en su corazón que lo lleva, ¿verdad?, a cometer ciertos pecados tan duros. Ahora, fíjate bien, la lepra carcome lentamente a tu cuerpo, así como el pecado te va matando lentamente. Hay un especialista en matar sueños, matar vidas, matar ilusiones, matar la vida espiritual. Dice Juan 10:10, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Eso grábatelo en tu mente. Pero me encanta porque dice la palabra, pero yo vine para que la gente tenga vida y vida en abundancia. La tenga en abundancia esta vida. Así es que bueno, hablamos de lepra, hablamos de pecado. Vamos a hablar de estos 10 hombres leprosos. Lucas capítulo 7, versículo 12 dice así: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Fíjate, se pensaba que esta enfermedad era algunos decían, tiene lepra porque algunos, sus antepasados o sus padres pecaron. Se creía que parte de esa situación de enfermedad era una consecuencia de algún pecado que sus padres o sus antecesores habían tenido, pero la realidad es de que nosotros, hablando espiritualmente, nosotros somos responsables de nuestra vida cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, dar un paso hacia lo malo, hacia el pecado. Fíjate, ahora un poquito déjame explicarte esto. Dice que estos 10 leprosos tuvieron que dejar su familia, o sea, se fueron lejos, estaban lejos del lugar. En aquel tiempo, pues, ellos dejaban trabajo, dejaban familia. Para que ellos se alimentaran, dice que la familia tenía que venir con un balde y acercarlo lo más que podía, lo tenían que dejar en ese lugar y se retiraban, y entonces los leprosos veían de lejos que la familia o su esposa, por así decirlo, les traía el alimento, y ellos ya entonces venían ya cuando la esposa o los familiares estaban lejos. Eso es tremendo. Fíjate, eso te separa, al igual que el pecado, muchas veces de tu familia. Te separa de tus hijos, te separa de tener una comunión, una plática, una conversación, porque el pecado es así. El pecado nos separa de ese amor precioso que Dios tiene para nosotros. Ahora, yo pienso por un momento, ¿cuáles eran las conversaciones de estos 10 leprosos? Te podrías detener un poquito a esto. ¿Cuáles serían las conversaciones de estos 10 hombres? ¿Cuáles serían? Algunos de ellos dirían, pues es que me duele tanto estar aquí, tengo mis hijos, mis hijos pequeños, quisiera estar con ellos, quisiera ayudarles, quisiera compartir tiempo. Yo no sé cuáles eran las conversaciones de esos 10 leprosos. Mira el pecado te lleva a cegarte, el pecado te lleva a que tú puedas muchas veces lamentarte y decir cómo es posible, perdí esto, perdí aquello. Precisamente yo me detuve un poquito de pensar cuáles eran sus conversaciones. Quizá a lo mejor uno a otro se decía, mira qué mal estás, pues tú no te has visto, mira, se te está cayendo ahí la carne. Yo no sé qué pláticas habría, pero te das cuenta que sin duda serían pláticas de tristeza, serían pláticas de dolor. Quizá otro se quejaba por ahí, dentro de todos ese grupo de 10 hombres, ¿verdad? Qué difícil momento estaban viviendo. Pero un día, dice que un día pasaba cerca Jesús. En ese momento ellos empezaron a decir, ¿qué hacemos? Mira, es Jesús, hemos oído que Él sana, hemos oído que está haciendo milagros. ¿Por qué no hacemos algo? Quizá otros dijeron, no intentemos nada, dejémonos morir, dejémonos aquí, estamos bien en este lugar, no tiene ningún sentido que hagamos algo. Yo te quiero enseñar 2 cualidades de estos 10 leprosos. Quizá algunos pensarán y dirán, ¿habrá cualidades buenas de estos 10 leprosos?
Yo creo que cada una de las enseñanzas de la palabra nos enseña siempre puntos claves. Así es que vamos a aprender dos cualidades de estos 10 leprosos. Número uno, si puedes anotar o si te lo quieres grabar, se atrevieron, alzaron la voz. Lucas capítulo 17, versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando alguien se atreve, cuando alguien, no sé, de alguna otra manera, se quita un poquito el temor, se quita un poquito el qué dirán, la vergüenza. Dice que estos 10 leprosos no tenían otra opción. Yo creo que se miraron y dijeron, ¿cómo ves? Alzamos la voz y empiezan a gritar y empiezan a decirle, Jesús, Maestro. Ellos sabían quién era Jesús, ellos sabían que era un maestro, que era alguien que podía enseñarles. Ellos sabían de la capacidad, de la mano poderosa que Jesús intervenía en situaciones tan difíciles. Y empiezan a gritar, Jesús, ten misericordia de nosotros. Quizá nosotros lo leemos, ¿verdad? Lo leemos así tan rápido, tan claro. Pero la realidad es que ellos, quizá desesperadamente, yo no sé si tardaron unos minutos en levantar la mano, gritar, Jesús, ten misericordia de nosotros. Fíjate, cualidad número uno, se atrevieron, valientes, fueron atrevidos. ¿Sabes que cuando nosotros decidimos ser atrevidos y valientes, la gente te va a señalar? La gente te va a decir, mira, ocupa tu tiempo en algo de mayor productividad para ti. A lo mejor te podrá decir, ¿para qué gastas tanto tiempo en ir a una reunión de hogar, a un curso, a una lección, a una predicación, a un servicio, qué sé yo? La gente nos señala y nos dice, pues ocupa otra cosa, otro momento para tu vida, aprovecha tu vida. La gente te va a criticar, la gente te va a rechazar. Cuando tú te atreves, la gente que está a tu alrededor va a empezar a mirar y decir, es que no está haciendo bien las cosas. Entonces, estos 10 leprosos se atreven, empiezan a llamar la atención. Y esto sucede en todos los ámbitos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros debemos de atrevernos? La Biblia nos enseña gente que se atrevió. ¿Te acuerdas de la mujer que tenía flujo de sangre? Se atrevió, ¿no es cierto? Se atrevió a mover a la gente, se atrevió a pasar hasta el maestro y dice que con solamente, ella iba en su mente, con solo tocar el manto, seré sana. Y dice que así fue, pues se atrevió. Moisés, otro personaje, se atrevió a enfrentarse a Faraón, se atrevió a enfrentarse y decir, Dios me ha dicho que tengo que sacar a este pueblo. Se atrevió a venir y no solamente se atrevió, sino sacó de esclavitud al pueblo de Dios. ¡Wow! Te puedes acordar de otro valiente atrevido, Goliat. Había un hombre grandote, pero nunca pensó que había un hombre más atrevido que él, David. David dice que escuchaba y decía, a ver, ¿quién es el que viene a pelear? Y en ese momento sale, ¿verdad? David no estaba listo, David no estaba preparado, David no tenía por qué estar ahí, pero sin en cambio se atrevió, levantó la mano y dijo, yo puedo. ¿Sabes? Nosotros este punto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Atrévete a buscar de Dios, atrévete a levantar la mano y decirle, Dios, ten misericordia de mí. Eres la única esperanza para mi vida. Quizá tengas momentos adversos que estés pasando en tu matrimonio, en tu vida, en tu familia, con tus hijos. Atrévete a buscar la ayuda de aquel que lo puede todo. Estos 10 leprosos llaman la atención de Jesús. Tú puedes llamar la atención de Jesús. Ellos gritaban, Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. Yo estoy seguro que cuando nosotros nos atrevemos, siempre hay un Dios de misericordia que puede ver nuestras vidas. Número 2. Estos 10 leprosos tuvieron suficiente fe para obedecer al Maestro. Vaya que necesitamos fe para obedecer. Hoy nuestras generaciones necesitan aprender obediencia. No solamente necesitan aprender obediencia, pero yo te dije algo, fe para obedecer. Porque muchas veces tenemos fe, pero no obedecemos. Y la fe sin obras se queda sin tener un resultado. Pero la fe cuando obedecemos produce algo tremendo. ¿Qué fue lo que Jesús les dice? Algunos de ellos hubieran querido escuchar cómo
quizá una oración, quizá una manera de ser sanos, pero mira la instrucción de Dios, tan sencilla, porque a veces Dios nos da instrucciones sencillas que tenemos que entender en nuestro corazón. Lucas 17:14 dice, cuando los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. En aquel tiempo, la ley decía que algún leproso, si estaba leproso y había una mejoría y si estaba siendo restaurado, tenía que presentarse con el sacerdote lo revisaba, decía, bueno, tú ya puedes regresar a tu casa, ya puedes regresar al pueblo, o bien lo volvían a sacar de ese lugar. Entonces Jesús da una instrucción súper sencilla, dice, id, vayan al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. De verdad, yo cuando leo esto digo, es tremendo, ¿no? Apreciar esto, porque algunos pensarían es que si hubiera orado, quizás si hubiera, no sé, clamado al Padre, pero simplemente una instrucción de Jesús, te quiero decir, una instrucción de Jesús, por más sencilla que sea, puede traer una respuesta a tu vida. Porque fíjate lo que sucede. Dice que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados. Yo te pregunto, ¿tienes suficiente fe como para obedecer las palabras que Él te manda? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No te conformes. Tenemos que ser como esos hijos obedientes. Entonces, número 2, este punto bien importante. Tuvieron fe para obedecer al Maestro. Qué hermoso saber que nosotros somos hijos y qué más que podamos ser hijos obedientes. Ahora vamos a capítulo 17, versículo 15. Dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, era un extranjero que no se conformó. Cuando nosotros entendemos este concepto, esta historia, yo me pregunto, ¿y dónde están los otros 9? Quizá los otros 9 estaban diciendo, soy sano, ahora voy a correr, ¿verdad?, a mi familia, voy a correr a mis negocios, voy a correr a mi trabajo, voy a correr a lo que dejé pendiente, voy a correr a lo que está en mi corazón, que palpita. Pero escucha esto, hubo un extranjero que no se conformó con recibir el milagro en sus manos. Hoy en día, nosotros, los que escuchamos este mensaje, el desafío es, no te conformes con recibir lo que tú le has pedido a Dios. No te conformes con decir, bueno, pues ya Dios me sanó, y olvidarme del Dios que me sanó. No te conformes simplemente con decir, hey, Jesús un día iba pasando y yo le grité, le clamé y me sanó. No te conformes con eso. Dice que este hombre volvió, pero no solamente volvió, dice, glorificó a Dios a gran voz. O sea, levantó su voz, yo no sé de qué manera le dijo, pero no solamente eso, dice que todavía viene y se postra, rostro en tierra, dándole gracias. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros debemos de tomar este ejemplo? Decir, yo no me voy a conformar con tener lo que un día le pedí. ¿No es cierto? Le pediste quizá un auto, una casa, salud, le pediste paz, le pediste algún familiar que estaba en una situación difícil. No te conformes. Regresemos a aquel que en su misericordia nos dio una instrucción sencilla. Se postró sobre sus pies, le dijo, empezó a darle gracias, a glorificar su nombre. Pero no solamente eso, lo conoció o lo quiso. Yo no sé si tú entiendas esto. Un extranjero que no se conforma, un extranjero que no se conformó, dijo, yo tengo que estar cerca de él. Yo tengo que conocerle, yo tengo que ir delante de sus pies, yo tengo que estar cerca. Hoy en día necesitamos tener una comunión cercana con nuestro amado. No te quedes con el milagro, ven y conoce al Dios del milagro. Fíjate, tengo en mis notas, solo tuvo un anhelo de conocer de cerca al Maestro. Y volvió, ¿verdad? De ese camino volvió solamente para decir, quiero conocerlo. ¿Cuántos de nosotros hemos oído, pero no le conocemos? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido
un milagro, pero no le conocemos. Qué bueno, gracias, qué padre. Pero qué bueno sería que tú volvieras a Él y le conocieras personalmente. 9 hombres recibieron sanidad. Esto te lo quiero dejar en tu corazón. 9 hombres recibieron sanidad, pero solo uno recibió salvación. Esto está tremendo, porque el objetivo de nuestro Dios no es sanarte solamente. El objetivo de Dios, de nuestro Salvador, es salvarte. Eso quiero que tú quede en tu corazón, porque te lo voy a decir porque Lucas 17, mira lo que dice, pon mucha atención. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? O sea, Jesús también pregunta, ¿y dónde están? Y vuelve a decir, la palabra dice, ¿y los 9? ¿Dónde están? Qué tremendo que muchas veces Jesús, en la multitud de sus misericordias y en la multitud de sus bondades, muchos de esos hombres que han sido sanados, restaurados, cambiados, pocos de ellos se han atrevido, como este hombre, a conocerlo. Versículo 18. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y fíjate lo que le dice. Y le dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado. ¿Tu fe te ha qué? Salvado. No le dice tu fe te ha sanado, le dice tu fe te ha salvado. Te quiero decir, de esos 10 hombres que Dios sanó, solamente uno fue salvo. Esto me encanta saber que Jesús está interesado en nuestra salvación más que en nuestros milagros, más que en tu sanidad. Te lo tengo que decir. Jesús está más interesado en salvar tu vida, llevar tu vida a una recompensa eterna en Cristo, que quizá un milagro que tú necesites. Le dice, ve, levántate, tu fe te ha salvado. 10 hombres recibieron sanidad, pero solo uno recibió salvación. Esto es tremendo, familia. Hoy aprendemos estos 2 puntos bien sencillos, bien prácticos. Se atrevieron, alzaron la voz. Se atrevieron 10 a alzar la voz. Pero solamente, escucha, solamente hubo uno que tuvo la fe para poder venir y obedecer esa instrucción. Obedecieron todos, pero solamente uno de ellos regresó y quiso conocer de cerca al Maestro. Yo te animo. Quizá esta plática dices, es cierto, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado, Dios me ha provisto de una respuesta en mi vida, pero necesito estar más cerca. Si tú necesitas estar más cerca, ve lo que hizo este hombre. Quizá te tengas que tomar un tiempo para ir a los pies del Maestro, arrodillarte y decirle gracias por lo bueno que tú eres. Este es el objetivo de este mensaje. No te conformes con lo que recibes. Ve, acude, conoce de cerca al Maestro que nos dio la vida. Nos dio su gracia, nos dio su perdón y hoy podemos estar aquí compartiéndote esto, diciéndote, no nos parezcamos a esos 9. Aprendamos de este hombre extranjero que los samaritanos no tenían nada que ver. Es más, eran llamados inclusive menospreciados. Pero ese samaritano se atrevió y dijo, yo quiero conocer de cerca aquel que produjo un milagro en mi vida. Si es que yo bendigo tu vida, declaro que este mensaje sea para ti. Si tienes que estar más cerca, no te conformes con lo que recibes. Ve a los pies del Maestro. Bendiciones.